Mi primo se acostó con mi novia en mi propia cama y me pidió ser el padrino de su boda con ella, pero hoy él la engaña igual y su matrimonio se derrumba. Hubo una época en la que habría dado la vida por mi primo Nils. Crecimos casi como hermanos, a 2 casas de distancia, y durante años fue la persona en la que más confiaba en el mundo. Lo admiraba como se admira a alguien capaz de tenerlo todo resuelto. Era gracioso, seguro de sí mismo, el tipo capaz de llenar una habitación entera con solo entrar. Yo era más callado, más reservado, y a su lado me sentía protegido. Si alguien me hubiera preguntado en aquel entonces quién sostendría los anillos el día de mi boda, no habría dudado ni un segundo en responder con su nombre. Por esos años yo también estaba muy enamorado. Llevaba 2 años con Melanie y planeaba pedirle matrimonio. De hecho, había abierto una cuenta aparte y estaba juntando dinero para el anillo, unos $200 cada mes, con la paciencia del que sabe bien lo que quiere. La imaginaba caminando hacia mi vestida de blanco. Imaginaba a Nils a mi lado, sosteniendo los anillos, haciendo un brindis que haría reír a todos hasta las lágrimas. Creía, con toda sinceridad, que mi vida era perfecta. Tenía un trabajo estable, una mujer a la que amaba y un mejor amigo, además de mi propia sangre. No se me ocurría qué más podía pedirle a la vida. Nils y yo teníamos una de esas complicidades que se construyen en la infancia y que uno cree indestructibles. Nos cubríamos las espaldas desde niños, compartíamos secretos, planeábamos el futuro como si la vida fuera a respetar nuestros planes. Cuando le presenté a Melanie, fue el primero en decirme que no la dejara escapar, que se notaba a la legua que era la indicada. Recuerdo esa frase con una claridad amarga, porque el mismo que me empujó hacia ella fue el que después me la quitó. Durante mucho tiempo esa fue la parte que más me costó digerir, no tanto la traición en sí, sino que viniera justo de las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. Todo cambió para siempre una tarde cualquiera, de esas que uno recuerda el resto de la vida por lo comunes que empezaron. Un compañero se ofreció a cubrirme el turno porque yo venía arrastrando un cansancio de semanas. Acepté sin pensarlo y me fui a casa antes de tiempo, con la ilusión tonta de darle una sorpresa a Melanie. La sorpresa me la llevé yo. Los encontré en mi propia cama, juntos, en el único lugar del mundo donde jamás se me habría ocurrido buscarlos. A ella y a Nils. No sé describir bien lo que se siente en un momento así. Es como si el suelo dejara de existir y uno siguiera de pie por pura inercia, sin entender por qué todavía no se ha caído. Los dos se quedaron petrificados. Yo apenas pude articular palabra. Les dije que quería la casa vacía para cuando volviera y salí sin dar siquiera un portazo, porque ni fuerzas tenía para eso. Caminé durante horas sin rumbo, dando vueltas a la manzana como un fantasma. Cuando regresé, ya no estaban. Melanie me había dejado una nota pidiéndome que la llamara cuando me calmara, diciendo que lo sentía mucho. No la llamé nunca. Le escribí un único mensaje avisándole que juntaría sus cosas y las dejaría en casa de Nils, porque a partir de ese día se quedaba con él y no conmigo. Cumplí con eso, y fue lo más difícil que había hecho en mi vida hasta entonces. Me tomó cerca de una semana empacar 2 años de recuerdos en bolsas. Cada objeto suyo era un pequeño incendio, y me tocaba apagarlos a la fuerza uno por uno. Cuando por fin llevé todo a casa de mi primo, los dos intentaron disculparse en la puerta, uno al lado del otro, como si fueran un frente común. No les di la palabra. Dejé las bolsas en el suelo, me di la vuelta y me fui sin mirarlos. Nils me llamó muchas veces las semanas siguientes. Decía que necesitaba explicarme, que no había sido lo que parecía, que yo era como su hermano. Nunca le contesté. No existía explicación posible para lo que había visto con mis propios ojos. Los días que siguieron a esa entrega los pasé en una especie de niebla. Iba al trabajo, cumplía, volvía, y en cada gesto cotidiano me sorprendía buscándola sin querer, esperando encontrarla en la cocina o escuchando el eco de su voz en un pasillo vacío. La casa entera se había convertido en un museo de una vida que ya no existía. Terminé durmiendo en el sillón durante meses, porque no soportaba la cama ni siquiera después de cambiar el colchón. Hay traiciones que no solo te quitan a una persona, también te quitan los objetos, los lugares y las rutinas que compartías con ella, y te obligan a reaprender hasta la manera de moverte por tu propia casa. Corté con todo, con él, con ella, con la parte entera de mi vida que los incluía. Y aquí viene algo que todavía me cuesta explicar. No se lo conté a nadie de mi familia, ni a mis padres, ni a mis tíos, a nadie. En parte porque hacía tiempo había aprendido que mi familia no era un lugar seguro donde apoyarse, y sabía por experiencia que mostrar una herida solo servía para dársela a alguien como munición. Así que me tragué la traición completa y viví como si nada hubiera pasado, mientras por dentro me deshacía en silencio. Pasaron 3 años. 3 años en los que aprendí a funcionar por fuera y a esconder por dentro. Dormía mal, comía peor, y evitaba cualquier conversación que rozara el tema de las relaciones. Una vez, por insistencia de un compañero, acepté una cita con una chica agradable, y a mitad de la cena me di cuenta de que era incapaz de confiar en una sola palabra que salía de su boca. No era culpa de ella, era el daño, instalado en mí como un inquilino que no paga y no se va. Dejé de aceptar invitaciones. Dejé de ir a las reuniones familiares para no tener que fingir. Me decía a mí mismo que ya lo había superado, aunque cualquiera que me mirara de cerca se habría dado cuenta de que no. Había construido una rutina lo bastante rígida como para no venirme abajo dentro de ella, y funcionó, a su manera, durante un buen tiempo. Hasta que un día sonó el teléfono, y lo que parecía una vida por fin estable resultó ser apenas una calma prestada. Fue una tarde, un número que no reconocí. Contesté por costumbre. Era Nils, y lo peor no fue escucharlo, lo peor fue el tono. Sonaba feliz, sonaba relajado, cercano, como si los 3 años no hubieran existido,
como si nunca me hubiera arrancado el piso de debajo de los pies. Me habló como quien retoma una charla interrumpida el día anterior, y entonces soltó la razón de su llamada. Él y Melanie se iban a casar, y quería que yo, precisamente yo, fuera su padrino. Perdí el control por completo. Todo lo guardado durante 3 años salió de golpe, como agua rompiendo un dique. Le grité cosas que no voy a repetir, lo insulté con todo lo que tenía dentro y le colgué temblando de pies a cabeza. Pensé que ahí terminaba el asunto. Pero minutos después me llegó un mensaje suyo, tranquilo, casi condescendiente, diciéndome que la oferta seguía en pie, que si yo no quería ser su padrino, él no tendría a nadie. Como si me estuviera haciendo un favor enorme. Como si el ofendido fuera él y no yo. Pasé los días siguientes dándole vueltas a esa invitación como quien da vueltas a una piedra dentro del bolsillo. Podía bloquearlo y olvidarme, seguir con mi vida gris pero tranquila. O podía usar la única oportunidad que la vida me ponía enfrente de mirarlos a los ojos una última vez y devolverles aunque fuera un eco del daño. Sabía cuál de las dos opciones era la sana. Elegí la otra sin dudarlo demasiado. Y durante un tiempo esa elección me dio una energía dormida desde hacía años, una especie de propósito oscuro, y lo confundí con estar mejor. Me quedé mirando ese mensaje mucho rato, y entonces, en lugar de rabia, sentí algo distinto, algo frío y calculado que no me conocía a mí mismo. Se me ocurrió una idea. No voy a fingir que fue una idea noble, porque no lo fue en absoluto. Le respondí. Me disculpé por haber perdido los estribos. Le escribí un párrafo entero de palabras vacías, de esas que uno dice cuando piensa todo lo contrario, hablándole de sanar, de cerrar heridas viejas, de aprovechar la boda para que los 3 pudiéramos por fin pasar página juntos. Nils se lo tragó completo. Se puso eufórico. Me dijo que él pagaría todo, el traje, el traslado, lo que hiciera falta, con tal de tenerme ahí parado a su lado. Acepté cada centavo sin culpa. Me dije que no iba a gastar un solo dólar mío en su ridícula boda si él estaba tan ansioso por hacerlo. Lo dejé pagar un traje de casi $600 sin que me temblara la mano. Mientras él elegía manteles y confirmaba invitados, yo afilaba mi plan en el más absoluto silencio. Cada mensaje amable que le mandaba era una pieza más de la trampa. Me sorprendía lo fácil que me resultaba fingir, y eso mismo me asustaba un poco, porque descubrí que 3 años de dolor me habían enseñado a mentir con una frialdad que antes no tenía. Nils, por su parte, no sospechaba nada. Me mandaba fotos del salón, me preguntaba mi opinión sobre la música, me hablaba con un entusiasmo que a mí me resultaba insoportable. Cada vez que me llamaba hermano, yo apretaba los dientes y le seguía la corriente del otro lado de la línea. La semana antes de la boda la dediqué por completo a escribir. No un brindis, sino todo lo contrario. Me senté cada noche a poner en un papel cada cosa callada durante 3 años. Fue un proceso raro y ordenado, casi sereno en su crueldad. Redacté, corregí, pulí cada frase para que doliera justo donde tenía que doler. Cuando terminé, lo leí en voz alta varias veces hasta memorizar el ritmo de cada golpe. Estaba listo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de algo. Llegó el día. La boda era hermosa, no lo voy a negar, de esas que cuestan una pequeña fortuna y se nota en cada detalle. Había flores por todas partes, una carpa blanca enorme, meseros de guantes blancos circulando entre las mesas. Alguno de los dos debía tener un empleo muy bien pagado, porque el montaje entero olía a dinero. Estaba toda mi familia. Estaba buena parte de la familia de Melanie. Todos sonrientes, todos brindando por la feliz pareja, ninguno con la menor idea de lo que esos dos me habían hecho. Yo esperé mi turno con el estómago cerrado y el papel doblado en el bolsillo del saco que él mismo había pagado. Finalmente me llamaron a dar el discurso del padrino. Me puse de pie con el papel temblando en la mano y la voz me falló desde la primera frase. No me molesté en disimularlo. Y ahí, delante de las dos familias, delante de cada invitado que había aplaudido a los novios, conté quiénes eran en realidad. Conté que la última vez que había hablado con ellos antes de esa farsa fue el día en que los encontré juntos en mi propia cama. Conté que la mujer vestida de blanco había sido mi pareja durante 2 años mientras se veía con mi primo a mis espaldas. Conté que el hombre al que todos brindaban me había mirado a los ojos como un hermano mientras me destrozaba la vida por completo. Lo dije todo sin gritar, con la voz quebrada, al borde del llanto, y por eso mismo cayó más fuerte que cualquier grito. Terminé deseándoles, con una calma helada, el peor de los futuros. Después dejé el papel sobre la mesa y salí de la carpa sin volver la vista atrás. Confieso que esperaba un momento de película. Jadeos de sorpresa, alguien poniéndose de pie, un escándalo. No hubo nada de eso. Solo un silencio absoluto, denso, pesado, mientras yo caminaba hacia la salida entre las mesas. Un silencio que todavía escucho a veces cuando cierro los ojos. Con el tiempo me enteré de fragmentos de lo que pasó después de que salí. Que nadie supo bien qué hacer. Que la fiesta intentó continuar a los tropiezos, pero que ya nada fue igual. Que algunos invitados se marcharon temprano y otros se quedaron por puro compromiso, incómodos, sin saber a quién mirar. Melanie, según me contaron, se pasó el resto de la noche encerrada, y Nils intentó sostener una sonrisa que ya no le creía a nadie. No me alegró tanto como había imaginado que me alegraría. Pero en aquel momento, todavía convencido de que la venganza era la respuesta, me repetí que ese era justo el resultado que había buscado durante una semana entera de escritura. De camino a casa me llamó mi madre, furiosa. Me dijo que había arruinado la boda, que los dos estaban destrozados, y me preguntó cómo había podido hacer algo tan cruel. Le respondí que se lo tenían más que merecido, que cada palabra de ese discurso era verdad,
y que si ella no lo sabía era porque yo había decidido cargarlo solo durante 3 años sin molestar a nadie. Siguió defendiéndolos, como siempre había defendido a Nils, y ahí corté la llamada. En las horas siguientes me llegaron mensajes y llamadas de medio mundo, de mi familia y de la de Melanie, reclamándome que había echado a perder el día más importante de una pareja. Pero también, y esto no lo esperaba para nada, me llegaron algunos mensajes de invitados que habían estado ahí y que, en voz baja, me decían que me apoyaban, que no tenían la menor idea de lo ocurrido, que estaban ahí si necesitaba hablar con alguien. No sabría decir si me sentí mejor. Lo que sí sentí, con una claridad casi vergonzosa, fue una catarsis intensa cada vez que alguien me confirmaba que la boda estaba arruinada. Por primera vez en 3 años, ellos habían sentido aunque fuera una fracción de lo que me hicieron sentir a mí. Me fui a dormir esa noche pensando que por fin había cerrado el círculo, que por fin podía pasar página. No tenía idea de que la parte más difícil de toda esta historia ni siquiera había comenzado. Actualización 1. La boda fue el fin de semana pasado y todavía estoy tratando de ordenar lo que vino después, porque no se parece en nada a lo que imaginé. Bastante gente me escribió preguntando cómo reaccionó la familia, así que empiezo justo por ahí. Mi familia quedó partida en 2 bandos. Una parte, encabezada por mis tíos, me trató como a un monstruo que había humillado a 2 personas en el día más feliz de sus vidas. Para ellos, nada justificaba lo que hice, y varios dejaron de hablarme desde esa misma noche. La otra parte, más pequeña pero mucho más honesta, se acercó a preguntarme por qué nunca había contado nada en todos estos años, y a decirme que, de haberlo sabido, jamás en la vida habrían celebrado esa unión. Mi primo Bjorn, con el que nunca había sido muy cercano, fue el primero en llamarme para decirme que lamentaba de corazón no haber estado ahí para mí cuando todo pasó. Esa llamada me removió mucho más de lo que esperaba, porque fue la primera vez en 3 años que alguien de mi sangre me ofrecía algo parecido a un hombro. Con mi madre la cosa quedó rara y tensa. Volvimos a hablar unos días después, pero sin resolver absolutamente nada. Ella seguía convencida de que lo que hice estuvo mal, de que hay formas y formas de decir las cosas, y yo seguía convencido de que se lo merecían del todo. Terminamos en una especie de acuerdo silencioso de no estar de acuerdo. No es una reconciliación, es apenas un alto el fuego frágil, pero tratándose de mi familia, hasta eso ya es más de lo habitual. Un detalle me quedó grabado de esos días. Una tía a la que siempre había querido mucho me mandó un mensaje larguísimo reprochándome mi crueldad, y ni una sola vez, en todo ese texto, me preguntó cómo estaba yo o por qué había hecho lo que hice. Esa fue la confirmación final de algo que en el fondo ya sabía. Para buena parte de mi familia, mi dolor nunca había sido el tema. El tema era el escándalo, la incomodidad, la foto arruinada. Entenderlo me dolió, pero también me liberó de una expectativa que había cargado durante años sin darme cuenta. Lo que no esperaba de ninguna manera fue la reacción de perfectos desconocidos. Después de que conté todo esto, me llegaron cientos de mensajes de gente que no me conoce de nada. Varios me dijeron que había hecho lo correcto, que ellos en mi lugar habrían hecho exactamente lo mismo. Y aunque suene extraño, esos mensajes de extraños me sostuvieron más que casi cualquier palabra de mi propia sangre. Es raro sentirse acompañado por personas que solo leyeron unas líneas en una pantalla, pero en esos días así fue, y lo agradecí más de lo que puedo explicar. Y sin embargo, tengo que ser honesto, porque para eso vine a contar esto en primer lugar. La catarsis se apagó rápido, muchísimo más rápido de lo que jamás pensé. Durante unos pocos días me sentí vindicado, casi liviano, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero debajo de esa sensación había otra cosa, una que llevaba 3 años creciendo en silencio y que la venganza no rozó ni por un instante. Yo creía de verdad que arruinarles la boda iba a llenar el hueco que me habían dejado. No llenó nada. El hueco seguía ahí, exactamente del mismo tamaño, esperándome puntual cada noche cuando se apagaban las luces y me quedaba a solas conmigo. ¿Alguna vez hicieron algo con todas sus fuerzas, convencidos de que los iba a curar, y descubrieron después que no curaba nada en absoluto? Porque eso fue justo lo que me pasó. Les avisaré si hay novedades. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde mi última actualización, y me costó muchísimo sentarme a escribir esta, porque toca la parte más difícil de toda la historia. Voy a contarla con cuidado, sin regodearme en nada, porque es un tema serio y no pienso tratarlo a la ligera. Después de la boda, cuando el ruido se apagó del todo y la adrenalina se fue, me quedé por fin a solas con todo aquello que había estado tapando durante 3 años. Y resultó ser muchísimo más de lo que era capaz de cargar. Las semanas siguientes fueron, de lejos, las más oscuras de toda mi vida. Dejé de dormir casi por completo. Empecé a faltar al trabajo sin dar explicaciones. Dejé de contestar el teléfono, incluso a las pocas personas preocupadas por mí. Poco a poco me fui apagando por dentro, como una casa a la que le van cortando la luz habitación por habitación, hasta que llegué a un punto en el que dejé de querer seguir. No voy a dar detalles, porque no hacen ninguna falta y porque no le sirven a nadie. Basta con decir que toqué un fondo del que no sabía cómo salir por mi cuenta, y que durante un tiempo dejé de ver una salida por ninguna parte. Lo que me salvó, y todavía me cuesta escribirlo, fue que otras personas notaron lo que yo estaba escondiendo con tanto empeño. Bjorn fue el primero en notar que algo andaba muy mal, y no me soltó por más que yo intentara alejarlo con malos modos. Habló con el resto de la familia, incluso con los que habían dejado de hablarme. Y aquí viene la parte que todavía no termino de procesar del todo. Entre varios juntaron el dinero para pagarme unas sesiones con una profesional, porque yo no estaba en condiciones de organizar nada por mí mismo, ni de pedir ayuda, ni de reconocer siquiera que la necesitaba. Incluso Nils, mi primo,
el mismo que había encendido esta hoguera años atrás, puso su parte del dinero. No lo cuento para limpiar su imagen, porque nada de lo que haga borra jamás lo que hizo, pero sería deshonesto de mi parte callarlo. La persona que me destrozó la vida también ayudó, a su manera torpe y tardía, a que yo empezara a recomponerla. La vida es así de contradictoria a veces, y aprendí a no buscarle una lógica limpia. Empecé a ver a una terapeuta, Diana. Los primeros encuentros apenas podía hablar. Me sentaba frente a ella, clavaba la vista en el piso y se me iba la hora entera en silencio. Pero volví a la semana siguiente. Y volví otra vez después de esa. Y de a poco, sesión tras sesión, empecé a poner en palabras cosas que llevaba años sin animarme a nombrar en voz alta. No fue un proceso mágico ni inmediato. Hubo semanas en las que salía de la sesión sintiéndome peor, con todo removido y sin ordenar. Diana me explicó que eso también era parte del trabajo, que a veces hay que abrir bien una herida vieja para poder limpiarla antes de que cierre de verdad. Le creí, más por falta de opciones que por convicción, y seguí yendo. De a poco, esas horas dejaron de ser un trámite doloroso y se convirtieron en el único lugar de la semana donde podía dejar de fingir que estaba bien. Cuando conté todo esto, muchos de ustedes me escribieron insistiendo en que pusiera mi salud mental por encima de cualquier otra cosa, por encima del rencor, por encima de tener la razón, por encima de la venganza. Tenían toda la razón del mundo, y hoy me alegra profundamente haberlos escuchado. Si alguien está leyendo esto y siente que está tocando un fondo parecido al que yo toqué, por favor, no lo cargue en soledad como lo hice yo. Buscar ayuda no es rendirse, es exactamente lo contrario. Fue, de lejos, lo más valiente que hice en toda esta historia, y no exagero al decirlo. Actualización 3. Ha pasado bastante más tiempo desde la última vez que escribí, y por primera vez en años tengo cosas buenas para contar. No fue rápido y no fue en línea recta, con muchos tropiezos en el medio, pero algo cambió de raíz. En terapia, después de varios meses de trabajo, Diana me ayudó a ponerle por fin un nombre a lo que me pasaba. Me explicó que aquello que arrastraba desde la tarde en que llegué temprano a casa tenía un nombre clínico, un trauma nunca tratado, que había gobernado mi vida en silencio durante 3 años completos. Escucharlo fue una sensación rarísima. Por un lado dolió, porque significaba que el daño había sido mucho más profundo de lo que yo estaba dispuesto a admitir. Por otro lado fue un alivio enorme, porque por fin entendía por qué reaccionaba como reaccionaba, por qué no lograba dormir, por qué desconfiaba hasta de mi propia sombra. Ponerle nombre al monstruo, me dijo Diana, es el primer paso para dejar de tenerle tanto miedo. Y tenía razón. A partir de ahí tomé algunas decisiones difíciles pero necesarias. La más grande de todas fue cortar el contacto de verdad, no a medias como venía haciendo durante años. Dejé de averiguar qué hacían Nils y Melanie, dejé de alimentar el rencor con información inútil que solo servía para seguir sangrando. Y decidí mudarme a otra ciudad, lejos de todo lo que me lo recordaba, para empezar de cero en un lugar donde nadie conociera mi historia ni mi cara. Fue caro, me costó varios miles de dólares que no tenía de sobra, y fue incómodo, y valió cada centavo y cada molestia. A veces uno necesita cambiar por completo de paisaje para poder empezar a cambiar de vida. La ciudad nueva fue, sin que yo lo planeara, parte del tratamiento. Nadie me conocía, y por primera vez en años eso no me daba miedo, me daba aire. Podía caminar por una calle sin cruzarme con un recuerdo en cada esquina. Podía entrar a una cafetería sin que nadie supiera una sola línea de mi historia. Me fui acostumbrando a rituales nuevos y pequeños, un café en la misma esquina cada mañana, una caminata larga los domingos, cosas mínimas, y entre todas fueron armando una rutina distinta, ya no una jaula para sostenerme, sino apenas la forma tranquila de una vida que de a poco empezaba a gustarme. La terapia me fue devolviendo cosas que creía perdidas para siempre. La primera en volver fue el sueño, y no saben lo que es dormir una noche entera después de años de no lograrlo. La segunda, mucho más lenta, fue la confianza. Volví a ser capaz de conocer gente sin esperar a que me traicionara tarde o temprano. Volví a tener ganas de cosas simples, de planes, de futuro. Los que venían siguiendo esta historia me escribieron para celebrar que por fin me estaba poniendo a mí mismo en primer lugar, y no imaginan cuánto ayuda leer algo así en los días en que uno todavía duda de si de verdad está avanzando o solo dando vueltas. Sigo teniendo días malos, no voy a mentirles, pero ya no son la regla, ahora son apenas la excepción. Actualización 4. Sé que muchos esperaban esta última actualización desde hacía tiempo, porque me la pidieron bastante, y hoy por fin puedo cerrar la historia como se debe. La vida, como suele pasar, se encargó ella sola del final. Hace poco me enteré, casi de casualidad y por boca de Bjorn, de cómo terminó la historia de Nils y Melanie. Su matrimonio se derrumbó por completo. Resulta que mi primo hizo con ella lo mismo que los dos me habían hecho a mí, la engañó, esta vez con una mujer llamada Vanessa, y todo salió a la luz de la peor manera posible. El divorcio fue un desastre largo, sucio y ruidoso, con abogados, con reproches a gritos, con la familia entera tomando bandos otra vez. La justicia poética, si es que existe algo así, se tomó su buen tiempo, pero al final llegó completa y sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Y ahora viene lo que de verdad quería contarles, porque es la parte que más me sorprendió a mí mismo. Cuando me enteré de todo aquello, no sentí nada. Esperé por dentro la vieja satisfacción, esa catarsis que tanto había perseguido el día de la boda, y simplemente no apareció. No hubo alegría, no hubo triunfo, no hubo un solo gramo de la venganza que años atrás me quitaba el sueño. Lo único que sentí fue una punzada de pena por el hijo de ambos, arrojado al medio de todo, un niño ajeno a todo esto,
condenado a crecer entre los restos de dos personas que nunca supieron pensar en nadie que no fueran ellas mismas. Ahí entendí algo que la venganza jamás pudo enseñarme. Arruinarles la boda me dio una catarsis de apenas unos días, pero no me curó nada por dentro. Lo que me curó fue el trabajo lento, silencioso y muchas veces aburrido de sanar, sesión tras sesión, lejos de ellos. Y la verdadera libertad no llegó el día en que por fin les fue mal. Llegó bastante antes, el día en que dejé de necesitar que les fuera mal para poder estar en paz conmigo. Cuando su desgracia finalmente me alcanzó, yo ya no estaba ahí esperándola. Había seguido de largo hacía rato. A veces pienso en qué le diría al hombre que fui, al que se sentaba de noche a escribir un discurso para destruir a dos personas. No le diría que se equivocó, porque entiendo de dónde venía ese dolor y no lo juzgo. Pero le diría que la satisfacción que tanto buscaba no estaba del otro lado de esa venganza, que estaba mucho más lejos y en la dirección contraria, en un consultorio silencioso y en una ciudad que todavía no conocía. Le diría que aguantara, que el fondo no era el final, por más que desde ahí abajo se viera exactamente como si lo fuera. Hoy mi vida es otra por completo. Tengo un trabajo que me gusta en la ciudad a la que me mudé, tengo un par de amigos nuevos que no cargan con nada de mi pasado, y tengo, por encima de todo, tranquilidad. Duermo bien. Ya no me despierto con el corazón acelerado pensando en lo que me hicieron. Y aquella oscuridad de las semanas después de la boda, ese lugar del que no sabía cómo salir, quedó tan atrás que a veces me cuesta creer que fui yo el que estuvo ahí abajo. Ya no pienso en hacerme daño, pienso en el futuro, algo impensable para mí durante años. El otro día, un amigo nuevo del trabajo me preguntó de pasada si tenía familia, y me sorprendí contándole una versión breve y tranquila de todo esto, sin que se me acelerara el pulso, sin rabia, como quien cuenta algo que le pasó a otra persona hace muchísimo tiempo. Ahí me di de verdad la distancia que había recorrido. La misma historia que años atrás me destruía por dentro, ahora podía contarla y seguir tomando mi café sin que me temblara el suelo. No la había olvidado. Ya había dejado de dolerme. Si algo de todo esto le llega a alguien que esté atravesando su propia oscuridad, lo único que le pido es que no la cargue en silencio como yo la cargué durante 3 años. Si estás pasando por pensamientos de hacerte daño, habla con alguien de confianza y busca apoyo profesional, porque salir es posible aunque desde el fondo no lo parezca en absoluto. A mí me hizo falta tocar fondo para aprenderlo, y ojalá a ti te haga falta muchísimo menos. Gracias de corazón a todos los que me acompañaron a lo largo de este camino. Aquí termina mi historia, y por primera vez en muchos años, termina en paz.